Es muy lindo este pasaje, demasiado hermoso. He sido muy bendecido estudiando para esta, sinceramente, para esta sesión. Miren, vamos a empezar como introducción, mencionando algo que yo creo que es una falacia. Se suele decir, o se suele pensar, mejor dicho, que Dios en el Antiguo Testamento era muy severo, muy duro, un Dios airado, y en el Nuevo es bueno, Dios de gracia, ¿no? Por Jesús seguramente. Pero es un error. Bueno, no sé si pudieron percibir el énfasis en Éxodo 34 en la gracia y misericordia de Dios. Nada que ver, si Dios fuera tan duro, Israel no hubiera existido, después de lo que hizo. Es un Dios de gracia. Y en el Nuevo Testamento, Dios es muy duro también. Y el pasaje que vamos a ver hoy es muy interesante, yo creo, porque está escrito para creyentes del Nuevo Testamento, o sea, para nosotros, que estaban confundidos, yo creo, en cuanto a la gracia de Dios que se nos viene por el Evangelio. Como si darle la espalda a Dios ahora, en esta dispensación de la gracia o en el nuevo pacto, fuera más liviano. Total, Dios va a perdonarnos por lo que hizo Cristo en la cruz. Yo creo que este pasaje al final termina siendo también un pico en el libro de Hebreos. Creo que llega como al máximo la gran exhortación que hay a lo largo del libro, que es que escuchemos a Dios, que no tengamos o no tomemos livianamente escuchar a Dios. Escuchar de manera inteligente es escuchar con la intención de obedecer, ¿no? De hacer caso. Y parece que los lectores de este libro estaban tentados, sabemos por otras partes, a volver atrás, capítulo 10, etcétera, a volver al judaísmo de antes. Y el escritor los exhorta durante todo el libro. Por ejemplo, capítulo 3 y 4, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, etcétera. Y acá, terminando el capítulo 12, hay como una especie de desarrollo usando los dos montes como ejemplo. El monte de Sinaí, que es el antiguo pacto, y el monte de Sión, Jerusalén, el nuevo pacto. Haciendo como un paralelo entre ambos montes, o entre ambos pactos, si se quiere, el antiguo y el nuevo, pero llevando toda una conclusión de que no por nosotros estar en la gracia debemos tomar livianamente nuestra relación con Dios. Al contrario, nos obliga más, tanta gracia que habíamos recibido, rechazarla. El autor va argumentando de menor a mayor, rechazar la gracia en este pacto es muchísimo más grave que rechazar la gracia en el pacto antiguo, por todo lo que hemos recibido, por la luz, por todo, porque se nos ha dado tantos privilegios, pero infinitamente mayores que los del antiguo pacto. Ese es un poco el argumento. Termina diciendo de que Dios, porque es la razón, porque Dios es fuego consumidor. Y ese es el énfasis, aparentemente, según yo entendí, de que tenemos que considerar hoy qué significa esto, que Dios sea fuego consumidor. Por supuesto, esa frase intuitivamente la relacionamos con juicios de Dios, con castigo. Vamos a tratar de desarrollarlo comenzando Hebreos 12, comenzando en el verso 18. Es muy hermoso, es muy literariamente, es muy fácil de seguir el argumento, bastante simple si se quiere, no hace falta explicar absolutamente todas las cosas, sin mencionarlas, pero ustedes enseguida van a percibir, yo creo. Yo me hice un gráfico acá, los que están en IDEAR o en Estado saben cómo diagramar oraciones, o lo han hecho. Me hice un diagrama de oración y saltan los detalles solos, la estructura del pasaje, digamos, ¿no? Cómo va desarrollando, poniendo en paralelo el monte de Sión, antiguo pacto, y el monte de Sinaí, nuevo pacto, para después llevar a una conclusión, que es una exhortación fuerte para los que leen. Muchas exhortaciones hay en este libro, no sé si ustedes sabían, pero el libro de Hebreos es un conocimiento unánime ya, es un sermón, es un sermón que predica el escritor de Hebreos, es un hermoso sermón, muy articulado, y en general, como es un sermón, un buen sermón es algo que trata de persuadir a los que leen. Está escrito como si fuera escrito para explicarlo, para predicarse.
y trata de persuadir. Y eso hace que el libro de Hebreos tenga bastantes exhortaciones, imperativos, cosas para hacer, ¿verdad? Los creyentes estaban en peligro allí. Ustedes saben que se habla mucho de la salvación, si se pierde o no se pierde. La explicación más racional, digamos así, a todo esto es que, por supuesto, la salvación no se pierde, pero algunos que se pierden es que nunca fueron salvos, ¿no? No todos somos salvos, no todos aquí son salvos. No sé si ya se ha hecho algún... Esta mañana escuché un rato a uno de los sermones que se dieron acá, me gustó, muy lindo. Y ayer escuché un poquito. Y me confundió lo de las remeras sin abrigo. Yo digo, ¿cómo pobres muchachos? Está bien que tiene un fueguito acá, pero hace un frío. Tremendo. Pero bueno, percibí algo evangelístico, algún énfasis de lo que escuché en cuanto a que todos nosotros siempre asumimos, los pastores, que no todos los que están en una actividad como esta son cristianos convertidos. Y la verdad es que nos preocupa, mucho nos preocupa. Porque puede pasar que hayas estado tan cerca de Dios y después llegue el momento cuando se descubra cada uno de nuestros corazones, termines tan lejos, ¿no? Habla mucho el Nuevo Testamento sobre la capacidad de autoengañarnos a nosotros mismos. Y si bien yo no sé los objetivos, me encanta esta conferencia, los felicito, los aplaudo y los animo. Yo, pastor, personalmente me gustaría que muchos de ustedes se conozcan acá y, bueno, peguen onda, como se dice, y que pase algo, ¿no? Se casen, si puede ser. Pero seguramente hay algo mucho más importante que eso, es que cada uno de los que está acá, quizás por medio de esta conferencia, llegue a la convicción de que Jesucristo es el Salvador de ustedes. Hay jóvenes hermosos acá, cada año los veo, muchos de ustedes, y yo me imagino no creyente, debe ser hermoso estar con ustedes, para muchos. Capaz que hasta podrías decir, mi vida cambió, desde que vengo a este grupo de jóvenes ya no soy la misma persona, puede ser, pero eso no significa conversión ni salvación. Es que encontraste gente linda, que no te bardea, no se burla de vos, nada, te quieren como sos, ¿viste? Eso es notable, imagínate. Pero eso te va a cambiar la vida, digamos, ¿no? El que anda con sabios, sabio será, etc. Estando un buen rato con estos hermosos jóvenes, te va a cambiar la vida. Porque son distintos, gracias a Dios. Pero eso no significa que Jesús te haya perdonado tus pecados, ¿no? Así que, por favor, asistentes, no le digo hermanos porque no lo sé si son hermanos, asistentes, por favor tomen nota de lo que se va hablando, ¿no? Y piense que nadie es bueno, vos no sos bueno, nunca vas a ser bueno como para ir al cielo, porque en el cielo no entra pecado, debería ser perfecto. Jesús a la gente que trató de ser buena le dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imposible, imagínate. El punto es que vos te des cuenta que estás enfermo de pecado y que necesitas un médico, y ese médico es Jesús, ¿verdad? Tenés que venir a refugiarte no en tus capacidades, sino a darte cuenta del fracaso de tus capacidades, de que no podés. Y entonces venir corriendo a los brazos de Dios, que es misericordioso, paciente y tiene gracia. Y ha hecho lo necesario para que vos y yo podamos ir al cielo, enviando a su Hijo Jesús a morir en una cruz, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz creemos que es suficiente para perdonar nuestros pecados. No hay nada más que agregar, no hay nada que hacer. Si vos o yo queremos agregar algo a eso, solo eso va a mostrar que no entendimos nada. Eso es lo que es. Vos relajate, no tenés nada que agregar. Todo lo que vos toques lo vas a arruinar, o lo mismo yo, ¿no? Tenés que dejar que Dios te salve. Eso es todo. A los guardavidas les enseñan, cuando hacen el curso de guardavidas, hay una materia que se llama tomas y zafaduras. Zafaduras. Vos decís, pero pará, ¿no era que va a tratar de salvar a personas? ¿Por qué zafadura? ¿Que va a tratar de zafar entonces? Y sí. Hay gente que se está ahogando y vos te acercás a salvarla y te ahogan a vos. No se dejan salvar. Y a los guardavidas les enseña
a zafar de ese tipo de personas, a dejar que se ahoguen un ratito más. Antiguamente les enseñaban a pegarle una piña, ¿no? Y entonces, medio desmayado lo sacabas, pero hoy te hacen un juicio enorme, no le puedes pegar una piña a nadie, solo hay que dejar que se haga un poquito más. Imagínate, vos que creés que sos bueno, o que Dios te va a salvar por lo lindo que sos. Dios, se me ocurre a mí la analogía, no te va a salvar así. Él te salva o todo o nada. Y a lo mejor tiene misericordia de vos y deja que traigas un poco más de agua, hasta que por fin reconozca, me rindo. Yo necesito un Salvador porque soy un pecador, una pecadora, y no puedo dejar de serlo si Dios no me transforma. Así es como funciona, ¿no? Así que bueno, tanto el sermón anterior, que resalta eso, Dios quiso que Israel llegara al colmo de los colmos en su pecado para que entonces apreciaran su gracia. No estamos seguros de que muchos lo hayan hecho, pero bueno, es lo que pasó, es un testimonio para todos. Acá está hablando con creyentes que están tentados a volver atrás, y lo cual ya hace que pongamos unas comillas en la palabra creyentes, porque un creyente que está tentado a abandonar quizá no sea un creyente. Y de eso habla este libro, de que no son todos creyentes, algunos no lo son. Y cuando uno que dijo que era creyente después abandona, se le llama apóstata. Es uno que le da la espalda al Salvador que él dijo que le había salvado, le da la espalda. Por eso esta exhortación está terminando, después de los pasajes que vamos a ver, queda un capítulo solo y termina Hebreos. Y es muy lindo el último capítulo, pero aquí creo yo es la conclusión donde dice que Dios es fuego consumidor. Al final es la conclusión de un largo argumento, de que no abandones, no des la espalda. Lo que te espera es terrible. Si vos que tuviste tiempo diciendo que Jesús era tu Salvador y tu Señor, ahora le das la espalda, te espera algo demasiado feo. Te espera la condenación, porque en realidad nunca fuiste creyente. Porque Dios no puede perder uno de sus hijos. Si vos sos un hijo de Dios o una hija de Dios, por más que quieras escaparte, no te podés escapar de la mano de Dios. A lo mejor por unos meses, por un tiempo, pero el Señor no te va a dejar abandonado. No serías hijo, sino bastardo, dice Hebreos. Hebreos mismo dice. Si vos te vas, te alejás de Dios y Dios no hace nada para traerte de vuelta, vos nunca fuiste un hijo de Dios. ¿Qué clase de padre sería Dios, no? Que te deja irte, reventar tu vida y no hace nada por vos, no es tu papá. Dios no es tu papá. Bueno, vamos a ver acá, vamos a leer del verso 18 al 29, son varios versículos y los vamos a explicar. Porque, comenzando el verso 18, enseguida nos alerta de que lo que va a seguir hablando es la consecuencia lógica de lo que dijo antes. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y empieza a describir el monte Sinaí, noten. Vamos despacito, no lo leemos todo, vamos despacito y lo voy explicando. No os habéis acercado al monte. Esta palabra acercado tiene que ver con, por supuesto, con estar cerca de algo, buscar y acercarse a algo. Aquí físicamente está hablando del Éxodo capítulo 19, cuando el pueblo de Dios estaba en Sinaí, en la península de Sinaí, el monte Sinaí, y el monte empezó a temblar todo, porque Dios bajó al monte. Empezó a haber fuego, sonido de bocina, dice, un ensordecedor, un sonido perturbador, digamos, ¿no? Empezó a temblar toda la tierra, se empezó a rajar la tierra, hubo relámpagos, rayos, etc. Dice, no os habéis acercado a ese monte, el monte Sinaí, que se podía palpar. Obvio, si es un monte se puede palpar, se puede tocar, no es un monte, no es una visión, no es un holograma, digamos, ¿no? Pero ¿por qué dice que se podía palpar? Y es porque si vamos a Éxodo 19, el que tocaba el monte moría. Dios dijo, nadie toque nada acá, ni los animales. Eviten que los animales toquen el monte porque el que toca el monte se va a morir. Ahora lo voy a explicar un poquito. Está diciendo acá, noten que dice, no os habéis acercado. Está hablando de los creyentes del Nuevo Testamento. Los que se acercaron al monte fue la generación que salió de Egipto, que estaba ahí con Moisés. Casi todos murieron.
algunos tocando el monte y otros en otras circunstancias. Pero le está diciendo a creyentes del Nuevo Testamento, no os habéis acercado al monte. No, al monte Sinaí. Va a decir después que en realidad se acercaron al monte Sión, a Jerusalén. Para hablar, es una metáfora, ¿no? Para hablar de que nos acercamos no a la ley, sino a Cristo, que nos salvó. Pero qué interesante, noten, va a tratar de describir acá, yo acá lo puse en forma de una lista, que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba. Todo eso son como 8 características del monte. Todo esto es para enfatizar la gravedad, el carácter de Dios severo, iracundo. Dios conversa con Moisés, tanto en Éxodo 20 como después Moisés cuenta en Deuteronomio 5, de lo que Dios le dijo, que no había contado en Éxodo. Porque Moisés le dice, pero Señor, la gente se acercó y se murió de miedo. Los ancianos que subieron, los representantes que habían subido con Moisés, después bajaron y dijeron, no subimos más, nos va a matar Dios, no queremos subir más. Y Dios le dice a Moisés, bueno, eso es lo que yo quería que pase. Yo quiero que me tengan miedo. Tremendo, ¿eh? Dios le está diciendo, yo quiero que me tengan miedo. Ojalá, noten, dejen la mano acá en hebreo, pero noten qué lindo Deuteronomio 5:29, para mí es un texto asombroso de la Biblia. Déjenme un poquito desarrollar esto porque al final esto va a dar contenido a esto de que Dios es fuego consumidor, ¿no? Deuteronomio 5:29, noten que comienza el capítulo 5, esto se llama Deuteronomio, deutero es segundo, nomia es ley, la segunda ley. No hay más que una ley, hay una sola ley. Pero la audiencia de Deuteronomio son los que eran menores de edad en Éxodo 20. Los padres hicieron el pacto, casi todos murieron en el desierto, salvo Josué y Caleb, todos los demás murieron. Porque Dios dijo así, en Números 14 dijo, van a morir todos. Cuando vienen los espías, ¿se acuerdan? De espiar la tierra, solo Josué y Caleb dieron un informe positivo, dijeron, vamos a conquistarla, Dios la va a conquistar. Y los otros 10 dijeron, no, son enormes, nos van a matar a todos. Y la gente le creyó a los 10 y empezaron a llorar. Ojalá, dijeron, hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá. Y Dios dice, ok, bueno, van a morir acá. Entonces, listo, si ustedes quieren, yo los mato a todos. Y los mató a todos, no en ese día, pero fue matando a todos. Menos a Josué y Caleb, que dieron el informe positivo. Entonces acá, en Deuteronomio, la audiencia son los que estuvieron caminando 40 años, pero a lo mejor cuando firmaron o sellaron el pacto de Moisés, capaz tenían 5 años, ahora tienen 45. ¿Sí? O sea, mientras los padres eran rociados con sal y los nenes andaban correteando ahí, no sé, persiguiendo una codorniz, no sé, jugando. Ahora son grandes y entonces repite todo, ¿verdad? Noten, capítulo 5 empieza y se llamó Moisés a todo Israel, Deuteronomio 5, a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Está contando, ¿no? Ya no están en Horeb, acá están en Moab, justo a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés acá el libro de Deuteronomio son 3 sermones, da 3 sermones, porque Moisés ha recibido de parte de Dios la noticia de que se van a corromper. Cuando pasen a la tierra prometida y vivan en casas que no construyeron, coman comida que no sembraron, tengan animales que no criaron, se van a agrandar. Van a decir, pero esto lo hicimos nosotros, y se van a olvidar de que Dios les dio. Paréntesis, hermanos, es más difícil ser fiel cuando tenemos abundancia que cuando tenemos escasez. La tentación es más grande para olvidarnos de Dios, por las dudas. Digo, Israel, Dios le avisó a Moisés, se van a olvidar de mí porque les va a ir fenómeno. Ahora en el desierto no tienen ni qué comer, me buscan. Más o menos, podríamos decir, me buscan más o menos. Cuando estén en la tierra prometida se van a olvidar. Van a decir que ellos lo hicieron todo. A mí nadie me regaló nada, van a decir. Cuando Dios lo regaló todo. Pero bueno, entonces le empieza a explicar los 10 mandamientos a Moisés, ¿no? Termina de explicar, muy lindo, repite lo mismo, prácticamente exactamente,
¿Sí? Y entonces Moisés empieza a explicar, dice acá en mi Biblia, el terror del pueblo. Después que termina con los 10 mandamientos, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación. Verso 22, 5:22. En el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y les escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ellos pensaban que iban a morir. Bueno, es lo que la Biblia enseña, que si nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Le dijeron los ancianos a Moisés. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Dios, la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla del medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Miedo a Dios. Acércate tú, le dijeron a Moisés, anda vos, Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Miren lo que dice Dios. Moisés le está contando al pueblo de Israel, y dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. O sea, me parece muy bien, dice Dios, que me tengan miedo, está muy bien. Lo explica mejor en Éxodo, o mejor, no sé, distinto, dice, porque Moisés dice, están todos muertos de miedo, y eso me parece muy bien, dice Dios. Me encanta que tengan miedo. Y miren lo que hace acá, parecido, pero para mí conmovedor. Es un versículo único este, verso 29. Está hablando Dios, noten lo que dice Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, etc. Esto es Dios, miren, es un texto muy raro en la Biblia, porque es Dios dejando ver su corazón. Ya la expresión ¿quién diera? ¿Cómo me gustaría? Ya suena raro en la boca de Dios. Parece irrespetuoso. Parece que está hablando un Dios débil. ¿Cómo Dios, que hace lo que Él quiere, y nadie le puede detener la mano, cómo Dios va a decir, ¿cómo me gustaría? Bueno, si te gustaría, hacelo. ¿Quién te lo impide? ¿No? Esta expresión de un deseo intenso, profundo, tiene hasta cierto tono como de nostalgia, como que Dios está diciendo, no lo tienen este corazón, y quizá nunca lo van a tener. ¿Cómo me gustaría que lo tuvieran? Pero no lo tienen. Va de nuevo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Noten que no es un deseo egoísta, la verdad que a Dios no le hace ni mella que ninguno de nosotros le temamos a Él, no le afecta, no es algo egocéntrico, es por nuestro bien. El deseo de Dios es que nos vaya bien para siempre, dice acá. Pero la única manera que nos vaya bien para siempre es si guardamos sus mandamientos todos los días y le tememos todos los días. Por eso Dios, conectando con el temor que le cuenta Moisés que tuvo la gente, Dios dice, ¿cómo me gustaría que me teman? Si me temieran, guardarían mis mandamientos todos los días. Y entonces les iría bien siempre, a ellos y a sus hijos, para siempre. Precioso, precioso esto, único, por la forma conmovedora en que Dios descarga su corazón. El libro de Deuteronomio es único. Todo lo que en Éxodo eran órdenes, acá son sugerencias. Deuteronomio está lleno, y búsquenlo ustedes, ahora no, en vez de usar concordancia pueden usar un celular. Pongan la palabra corazón, levab en hebreo, o lev o levab. Y la ponen y se dan cuenta enseguida, salta, si fuera un gráfico de barras, Deuteronomio se va, porque es donde más se usa la palabra lev o levab en el Antiguo Testamento. Lo mismo la palabra amor en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio. ¿Y eso por qué? Bueno, la primera generación murió. La primera generación vio todos los milagros que se les puede ocurrir, hoy lo dijimos, el monte humeando, las 10 plagas en Egipto, el mar rojo que se abre,
las codornices, la nube que lo seguía de día para que no tuvieran calor, la columna de fuego que lo seguía de noche para que no se pierdan, etc. Milagro, 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 todo el tiempo. Ahora esta generación, bueno, algunos milagros habrán visto, pero ahora ya saben, o sabe Moisés, que después de muerto Moisés ya no hay milagros. Esta generación se va a guiar por el libro que escribió Moisés, el llamado la Torá o el Pentateuco, le decimos nosotros. A partir de ahora la fe de ellos no va a estar en milagros cotidianos, sino en un libro. Y el género literario de Deuteronomio es sermón, porque el sermón está diseñado para persuadir el corazón, para conmover al que escucha. Moisés está tratando de conmover al pueblo, porque sabe que se van a apartar y quiere penetrar en los corazones de ellos. Y habla de una manera muy dulce, muy dulce. Es casi, no sé, acá debe haber muchos del interior. Me encontré con 2 entrerrianos de Concepción del Uruguay. Bueno, acá hay 2, vos 3. Imagínense el día que ustedes dejen Entre Ríos o alguna otra provincia, o dejaran, y se vienen a la capital a trabajar acá, porque acá hay más trabajo, y tu abuelo te agarra. Digo abuelo porque Moisés está hablando como un abuelito acá. Tus padres murieron, en este caso murieron en el desierto, y te quiere persuadir que vas a enfrentar muchos peligros. Vas a tener casas que no construiste, vas a comer animales que nunca criaste, te los regalaron. Hace 40 años que no tenés nada para comer porque estás en el desierto y ahora vas a tener de todo. Y entonces tu abuelito te dice, mira querido, tené cuidado, te habla así, tené cuidado. Vas a ir a la capital ahí, mirá que va a estar lleno de gente que te va a decir que te quiere, que es amiga, pero te van a traicionar. Si pueden, te van a afanar todo. Si sos una mujer, te diría, tené cuidado, mirá que puede haber peligros también de algún depredador sexual, vaya a saber. Te va a hablar con un cariño tremendo, con el corazón en la mano. Así habla Moisés acá, con el corazón en la mano. Y en ese contexto también, digamos así, realza o exacerba el temor que debemos tener a Dios, porque eso nos frena, nos va a frenar de pecar. Hijo, tené cuidado, mira, no te abuses de Dios. Dios no es un abuelito celestial, no es así. Hacele caso, acordate lo que aprendiste acá en casa. No te olvides nunca de quién sos, de dónde venís y qué Dios tenés. Y le habla con cariño, así es el libro de Deuteronomio. Hermoso, ¿sí? Bueno, el autor de Hebreos va a echar mano a muchas de estas figuras, motivos que aparecen tanto en Éxodo como en Deuteronomio y después en Números. Un montón. Él sabe, el autor de Hebreos, que hay una tentación latente de abandonar todo. Porque están siendo perseguidos, porque los judíos en aquella época, cuando se hacían cristianos, eran ignorados en las casas de ellos, y al día de hoy parecido, le hacen hasta un velorio les hacían, como diciendo, olvídate de nosotros, no te conocemos. Fuera, ya está. Y ahora se meten al cristianismo pensando que es la verdad, pero les está yendo todo peor. A veces pasa, hermanos queridos, te convertís en un cristiano, estás feliz, pero te empezás a tener a todo el mundo en contra. Y hay personas que dudan, dice, pero che, qué loco, ¿será de verdad el Dios verdadero, el Dios cristiano? Si Dios fuera de verdad el verdadero, me estaría ayudando. ¿Por qué me pasan estas cosas? Paréntesis, eso le hablaban en la época de la persecución romana. Y Agustín, que escribe un libro, en su momento el libro más largo de la historia hasta ese momento, que se llama La ciudad de Dios. Y él comienza diciendo, algunos dicen que nuestro Dios no puede ser el verdadero, porque a nosotros nos va re mal. Nos persiguen, nos matan en el Coliseo, perros salvajes nos destrozan, etc. Si fuera el Dios cristiano el verdadero, no les iría así, el Dios los defendería. Y Agustín contesta algo interesante, él dice, miren, si yo fuera amigo de alguien por los regalos que me da, en realidad yo no sería ningún amigo, sería un interesado, un aprovechador. Si Dios nos garantizara a los creyentes que nos iría todo bien por ir bajo el cristianismo, digamos, o bajo su autoridad, estaría pero repleto de personas que quisieran ser cristianos por motivos equivocados. Está bien que sea así, dice Agustín. No significa que Dios no es nuestro Dios, al contrario. Nosotros amamos a Dios no por los regalos que Él nos da, sino por quién es Él.
Y eso es ahora que yo hablé de que a lo mejor algunos de ustedes no son creyentes, por favor pregúntate, ¿seguiría yo siguiendo a Dios si Él no me da un novio, una novia? Si me deja sin trabajo, si me perjudica la salud, ¿seguiría yo amando a Dios aunque me saque todas las cosas? Ese es el gran argumento del libro de Job. El que está a prueba en el libro de Job no es tanto Job, sino Dios. ¿Qué va a hacer Job ahora? ¿Es digno Dios de que lo amemos si nos saca todo lo que tenemos? Nuestros hijos, nuestras posesiones y hasta nuestra salud. ¿Los seguiríamos amando los seres humanos? Bueno, Job muestra que sí. Él dice, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Es hermoso eso. Bueno, los hebreos, los cristianos hebreos, se llama hebreos porque venían del judaísmo, están ahí, están dudando si siguen adelante o van para atrás, porque todo les está saliendo mal. Y entonces este es el argumento, porque no os habéis acercado a estos judíos que conocen un montón el Antiguo Testamento. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, a la ley de Dios, sino a la sangre de Cristo, a Jesucristo. Pero describe el monte, porque después va a hacer como un paralelo todas estas descripciones con lo que es nuestra experiencia como cristianos. Al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad. Recién leímos, había oscuridad ahí, había tinieblas, y a la tempestad. La palabra tempestad ahí es un temporal de arena. No es que llueve un montón, están en el desierto. No es el temporal de Santa Rosa, no es. Arena, todo seco, la tempestad. Al sonido de la trompeta, todas cosas que pasaron en Sinaí, ¿sí? Y a la voz que hablaba, Dios hablaba con voz temerosa, ¿no? Temible. La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Lo acabamos de leer. Basta Moisés, ahora habla vos, nos vamos a morir. No es que no quieren que Dios les hable. No es acá, en otros pasajes lo dice. No es que están rechazando la palabra de Dios. Es que el escenario es demasiado tenebroso y no quieren morir ahí. Entonces, eso es lo que están diciendo. Por favor, Moisés, habla vos y vos nos contás. Sí nos interesa lo que Dios dice, pero no podemos escuchar así. Estamos muertos de miedo. Se nos mojó toda la túnica. Cuando subimos ahí, bajamos todo. No queremos más, no tenemos más túnica. Atendé y el secarropa no tenemos tampoco. Lo que sea. Porque, noten razón. Verso 18, porque. Verso 20, porque. ¿Por qué no querían que se les hable más? Y explica eso. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y esto es lo que se ordenaba, noten. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. O sea, es todo demasiado sagrado esto. Yo no nos digas más, no queremos saber más nada. Acércate vos, nosotros nos quedamos lejos. Y tan terrible, verso 21, está exaltando digamos, lo temible que es Dios. Dios es temible. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, en el original dice que aún Moisés dijo. O sea, Moisés también estuvo con miedito ahí. Estoy espantado y temblando. Imagínense a Moisés temblando, que es el hombre el líder, uno de los líderes más grandes de la historia. Ahí está muerto de miedo Moisés también. Hasta aquí el monte de Sinaí. Y ahora dice, sino que, ¿qué es este sino que? El contraste está con el verso 18. Porque no os habéis acercado al monte del Antiguo Testamento, sino que, verso 22, os habéis acercado al monte de Sión. Es raro todo esto, porque en el Nuevo Testamento mucho no se usa esta terminología. El monte de Sión es donde está Jerusalén. Pero el monte de Sión sí se usa mucho en todos los textos escatológicos. Desde el monte de Sión Jesucristo va a reinar en este mundo. Las naciones se van a acercar al monte de Sión a adorar a Dios en el milenio, etc. Se acercaron al monte de Sión. Está haciendo un contraste entre dos montes. Para nosotros los cristianos, nuestro símbolo es la cruz, no el monte de Sión, no el monte de Moriah, también se llama el monte de Moriah. No es para nosotros el centro de nuestra fe. Pero acá lo pone para hacer este contraste, eso es todo, ¿verdad? Y empieza de nuevo a hacer una lista del monte, pero otro, el segundo monte.
el monte de Jerusalén o de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Todo esto está modificando a dónde nos hemos acercado, ¿no? A todos estos lugares. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anteriormente usa 8 descripciones del monte de Sinaí y acá usa 9 para describir el monte de Sión. Muy interesante, acá usa 3 sinónimos, el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén. El monte de Sión es Jerusalén, la ciudad del Dios vivo es Jerusalén. Jerusalén la celestial, dice. Bueno, es un énfasis ahí 3 veces describiendo la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Jerusalén. La frase ciudad de Dios es una frase muy interesante, es la única vez que se usa aquí y por supuesto también tiene connotaciones escatológicas, porque desde allí va a gobernar Dios en el milenio, la ciudad de dioses, así la van a reconocer. Y a Jerusalén le agrega a Jerusalén la celestial, muy interesante también. Y empieza a tomar forma acá el contraste, todo lo anterior era el monte que se puede palpar, es terrenal, se puede tocar. Aquí va a empezar a hablar de cosas que son todas celestiales, más espirituales, digamos. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Yo cuando me convertí, supongo que vos también, el día que el Señor te convirtió, yo nunca pensé que me acercaba a ningún ángel, yo nunca lo vi, porque no se ven, ¿verdad? El escritor de Hebreos, por supuesto, está tratando de mostrar que este segundo monte es superior en todo sentido, que es nuestra experiencia del nuevo pacto. Es alucinante. Cuando nosotros vinimos a Cristo, dicen en Lucas 15 que los ángeles hacen una fiesta. Los ángeles están pendientes. Los ángeles, así como cuando nació Jesús, en Lucas 2, los pastores no vieron nada hasta que de repente se abrió el cielo y había millones de ángeles cantando, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Es algo invisible para nosotros. Yo nunca fui consciente, pero cuando yo me convertí, los ángeles lo vieron, y vos también, cuando viniste a Cristo. Es precioso, imagínate. Todo esto va llevando este argumento, ¿no? ¿Cómo le vas a dar la espalda ahora? ¿Qué onda? Si se hizo una fiesta, digamos así, por tu conversión, estuvieron millones de ángeles presentes cuando vos te arrepentiste de tus pecados y le pediste a Cristo que te salve. ¿Cómo le vas a dar la espalda a eso? ¿Estás loco? A la compañía de muchos millares de ángeles. Según yo leía, esto de acercarse a la compañía es como haber participado de una fiesta con los ángeles. Eso es lo que es. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Por supuesto, te asociaste con todos los convertidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que están inscritos en los cielos. Maravilloso, los salvos. A Dios te acercaste, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. Es como que está, no sé si lo perciben, pero es todo como que está exagerando, hasta casi siendo redundante. Ya mencionó la congregación de los primogénitos, ahora los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y agrega, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo, ¿no? Pedro habla de la sangre rociada al principio de 1 Pedro. Y está muy bien que lo haga porque el pacto mosaico se hizo o se ratificó con sangre que Moisés arrojó, de un recipiente arrojó sobre la cabeza de las personas que estaban allí haciendo el pacto con Dios en Sinaí. Bueno, la sangre rociada es la sangre de Cristo. Que en un sentido nadie me tiró sangre a mí cuando me convertí, pero en un sentido espiritual sí, porque los pactos se ratifican con sangre. Yo, por la gracia y misericordia de Dios, y vos también, vinimos a estar bajo un pacto, el nuevo pacto, que se hace por la sangre de Cristo. Y recordamos con el símbolo de la Santa Cena, de esa sangre, porque el pacto se hace con sangre.
Después que dice todo esto, y esto en el discurso, bueno, la forma de escribir esto es un discurso, es muy notable que el siguiente versículo, verso 25, no tenga ningún conector, directamente va a un imperativo. Y eso es un énfasis enorme, el recurso se llama asíndeton. Aquí el escritor hace un asíndeton de golpe, después que dice todo esto, que va, no sé si lo pueden ver ustedes, pero va increyendo en cuanto a privilegios, 9 privilegios de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo. Entonces, por causa de todo eso, sin ningún conector para hacer una transición, dice, mirad, imperativo, que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. El que habla es Dios. Y aquí en el verso 24, algunos dicen que en realidad la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, el que habla es Dios, no la sangre. Dios nos habla, o habló a la humanidad por la sangre de Abel, y Dios nos habla por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo, Dios nos habla. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Qué tiene que ver Abel en todo esto? Nada, absolutamente nada. En el libro de Hebreos, anteriormente, en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, habla de Abel y habla de que su sangre habla. Dice que su sangre habla. Porque Dios supo que Abel estaba muerto, obviamente, que Caín lo había matado. Caín se hace el mosquita muerta y dice, no, yo qué sé yo, ¿de qué me hablas? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? ¿Dónde está tu hermano? La sangre de Abel habló, digamos. Dios ve todo, ¿no? Son lindas figuras literarias para conectar esto de que habla. La sangre de Cristo habla mejor que la de nadie. Pero entonces dice, mirad que no desechéis al que habla. Siguiendo el motivo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis, no endurezcáis. 3 veces dice, entre el capítulo 3 y 4. Y acá dice, no desechéis al que habla. ¿Por qué? Y acá está la razón por la cual no deberíamos desechar el Evangelio que ya conocemos. Sea intelectualmente muchos de acá y en todo sentido, ojalá la mayoría. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Esto es una forma muy judía de hacer argumentos, de menor a mayor. Si no escaparon, la palabra acá, el tiempo del verbo, da la idea de que trataron de escapar, pero no pudieron. Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, a Dios, aquí en la tierra, el antiguo pacto, no escaparon. Murieron casi todos, menos Josué y Caleb, todos, menos 2. Mucho menos nosotros. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Otra vez, y se va a empezar a meter acá y va a terminar con el fuego consumidor. Ojo con pensar que Dios ahora es buenazo. Es un tipazo, hace la vista gorda, todo. Parece mi abuela que siempre que iba a su casa tenía algún regalo para darme, me dejaba hacer cualquier cosa. Me decía, no le digas a tu papá, pero tomá. ¿No? Abuelaza. Que, bueno, es el gozo de un abuelo, ¿verdad? Nosotros somos abuelos. Y claro, que no le vas a... No, llevamos la valija cuando viajamos llena de regalos para nuestras 2 nietitas allá en Estados Unidos. Y acá ni te cuento. Olvídate. Si fuera que no tenemos que comer nosotros, gastaríamos todo el sueldo en regalito para los nietos. Pero Dios no es así. Si no pudieron escapar a aquellos que desecharon la palabra de Dios. Y está refiriéndose a tal pueblo durante los 40 años en el desierto. Ellos desecharon la palabra de Dios y murieron todos. Dios los amonestaba y ellos morían. Mucho menos nosotros, mucho menos. Si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Acá está este contraste que empezó con los montes, todos detalles terrenales, el sonido, la trompeta, etcétera, el temblor, los animales, todos esos detalles son todos terrenales. Y esta otra lista son todas cosas celestiales. Bueno, imagínate, las proporciones, si a ellos no los perdonó, ¿por qué te va a perdonar a vos? Dice. Peor, dice acá. Si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, Sinaí otra vez, temblaba todo por la voz de Dios. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y está citando un pasaje de Ageo, algo que va a suceder en el futuro. Pedro habla de la destrucción de todas las cosas, antes de que venga la nueva tierra y el nuevo cielo. Va a haber como un cataclismo acá en la tierra. Y lo va a hacer Dios, seguramente con su voz. Y esta frase, dice el autor de Hebreos 27, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. O sea, lo material va a desaparecer y lo inmaterial va a quedar, lo inconmovible. Así que, y esta es la conclusión de todo esta son dos párrafos, pero están relacionados, ¿no? Pero al final es la conclusión de todas las exhortaciones de Hebreos, o la gran exhortación del libro de Hebreos. Así que, conclusión. Y acá hay dos verbos en subjuntivo, si alguno se acuerda, no tienen la fuerza de un imperativo, pero casi. Son estos subjuntivos imperativables, digamos, no sé cómo sería, con una connotación de imperativo. Acá hay dos órdenes en forma de subjuntivo. Tengamos gratitud y sirvamos a Dios. Así que, tengamos gratitud y sirvamos a Dios. No dice, así que no se aparten, hermanos, no sean tontos, no se aparten, no dice eso. Dice, tener gratitud, y con ella serví a Dios. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mismo concepto de allá de Deuteronomio que leímos, y de todo el Antiguo Testamento. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué tenemos que temer a Dios? Porque Dios sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento. Dios mató a Cristo. Ese Dios que es fuego consumidor mató a Cristo porque Cristo se había cargado sobre sí todo el pecado. Jesús nunca pecó, pero cargó con el pecado de otros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El punto del razonamiento es bastante simple. Habiendo costado lo que costó nuestra salvación, habiendo Dios hecho tantas cosas por nosotros, y esta lista de Hebreos me da la impresión a mí que la hace de esta forma para hacer el contraste con la otra lista que hizo con el monte Sinaí. Pero en el libro de Efesios hay una lista, algunos dicen que hay más de 30 beneficios que Dios nos dio por la salvación. O sea, darle la espalda al Señor Jesús o al Evangelio es algo demasiado. No te das ni idea. Total, vos decís, bueno, pero fue gratis. Eso, como yo decía hoy, en Callao y Santa Fe, ¿no? Que te dan un boletín. Sí, no lo quiero sacar. No me molestes. Bueno, digamos que en ese sentido una persona ignorante tiene más ventaja que nosotros. Pero ninguno de los que está acá, supongo yo, al menos después de esta conferencia, puede decir que no sabía. Sí sabes. Sí sabes. Y a pesar de eso, lo cambiás por un guiso de lentejas, por usar Esaú y Jacob. Estás loco. Acá habla de Esaú un poquito antes de lo que yo empecé a leer. Estás loco. Sos un enfermo, no sé. No entendiste nada. Mejor hubiera sido que nunca entraras acá, ni nunca te acercaras a una iglesia. ¿Cómo vas a darle la espalda a algo así? Estás enfermo. Me gusta enfatizar un poco, ¿no? Para que más o menos... El autor de Hebreo lo enfatiza de su manera de aquella época, ¿no? Nosotros decimos así, ¿qué te pasó? ¿Quién te crees? ¿Quién sos? Por favor, no vengas más, no escuches más. Cada vez que escuchás, peor es tu situación. Si estás dispuesto a, el día que pinte, digamos, que aparezca la ocasión de vas a dar la espalda, mejor ni aparezcas. Mejor no escuches nada. Pero ya escuchaste, lo siento. Sí, no, pensá, no jugués con esto. Acá lo dice, ¿no? Tengamos gratitud. Si vos no tenés gratitud por lo que hizo Jesús por vos, nunca entendiste nada. Si vos no amás a Jesús, nunca entendiste nada. Porque la reacción lógica de un cristiano que entendió el Evangelio es que lo va a amar. Por eso dice en 2 Corintios al final, en 1 Corintios al final, el que no ama a Dios sea anatema. Estás maldito vos, si vos no amás a Dios después que entendiste lo que Él hizo. Eso no puede ser.
Tenés gratitud. Nosotros cuando te preguntan, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? O los testigos de Jehová. Y bueno, ellos hacen todo lo que hacen a ver si consiguen algo. A nosotros no hicimos nada y se nos dio todo. Y ahora le queremos agradecer. Eso es todo. Por eso cantamos lo que cantamos. Por eso cantamos tanto. Los católicos, cuando yo era chico, perdón, no quiero hablar así fuerte, pero no viene al caso, pero cuando yo era chico y hice la catequesis, cantaban, Señor, me has mirado en la barca. Siguen cantando lo mismo. ¿Cuántas canciones tienen para cantar? Casi ninguna, no sé. Capaz que soy un ignorante, pero los creyentes, verdaderos creyentes, son agradecidos. Porque se dan cuenta, Señor, yo no hice nada. Yo no lo merezco, Señor. No importa. Yo morí por vos. Yo te conozco por nombre, como dijimos hoy. Y tenés ganas de cantar. Dices, bueno, qué lindo, gracias a Dios. Y no, no, volví a pecar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se me cae el cielo encima? No. Tenemos un Salvador que no nos va a abandonar. Ya murió por ese pecado también. Y cantamos, agradecidos. Paréntesis, para hablar bien de los católicos, que me gusta. El otro día me llamó una persona desconocida para mí, se llama Pablo, me olvidé su apellido. Me dice, mire, pastor, lo llamo porque estaba leyendo la declaración de fe que tienen en el sitio de la iglesia y pusieron Deuteronomio 12:5 y debieron poner Daniel 12:5. Discúlpeme, ¿no? Yo estudio mucho de escatología, quise ver cómo pensaban ustedes, etcétera, etcétera. Y me contó que era un sacerdote católico que se convirtió. Qué lindo. Y me contó cómo se convirtió. Quería aprender hebreo él. Ya había estudiado de todo, filosofía, etc. Estudió de todo el hombre. Y se anotó en el seminario bautista para aprender hebreo. Y allí, aprendiendo hebreo, se dio cuenta por primera vez en su vida que la suficiencia de Cristo. Así me dijo él. Que la muerte de Cristo es suficiente. Y se me voló la cabeza, dice. Me dice, nosotros los católicos, bueno, cuando era católico, yo tenía prohibido hablar de la muerte sustitutoria, no se puede hablar, está prohibido, es grave, es un pecado grave, etc. Así que por ese lado nunca me entró una bala, pero cuando entendí que Cristo era suficiente, me convertí, Dios me convirtió. Bueno, y cuenta, el hombre está en silla de ruedas, bueno, una serie de cosas que no vienen al caso, pero el hombre está agradecido. Entendió la gracia de Dios, entendió la muerte, que no es por obra, entendió todo. Y es un placer. Hablamos más de una hora cada vez que llama. Ayer estaba estudiando esto, digo, ay, que no me llame. Porque el hombre está que explota. Tiene ganas de hablar de todo. Y está en silla de ruedas, ¿no? Tiene tiempo para hablar, parece mucho. Y ya le dije, bueno, un día te voy a buscar y pasate el día en casa o 2 días, es más lindo, porque sí, un momento que cansa, ¿no? El teléfono, pero es que el hombre está agradecido. Descubrió la piedra filosofal, yo qué sé. Sí, la búsqueda de su vida, imagínense. Y nosotros, que capaz que tu papá, tu abuelo es cristiano, todo, ni bolilla. Acá dice que nosotros tenemos que reaccionar a esto con mucha gratitud. Y esa gratitud hace que nuestro servicio a Dios sea agradable. No una carga, no, tengo que ir a la iglesia, no. Mejor me quedo durmiendo. Hoy corre con la pinta. Cosa por el estilo, ¿viste? Y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Noten, el Nuevo Testamento, tenemos que tener temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra o la frase fuego consumidor remite a un castigo. Pero hay una discusión muy linda porque si bien hay algunos apóstatas en el libro de Hebreos, algunos son hijos. Y de ninguna manera está diciendo que si vos no servís a Dios con alegría, te vas a perder porque Dios te va a castigar como un fuego consumidor, te va a caer fuego del cielo. No es lo que está diciendo el autor. ¿Sí? No es. De hecho, el fuego consumidor, la frase está sacada de Deuteronomio 4. No importa, ya ni miré las notas, pero no las voy a mirar, no importa. Deuteronomio 4 dice que Dios es fuego consumidor y se lo está diciendo Moisés al pueblo que está queriendo volver a la idolatría. Le está diciendo, no lo hagan. Recuerden que Dios es fuego consumidor.
los liquida el Señor con fuego. Pero también se usa mucho, no la frase fuego consumidor, pero consumido por fuego, cuando los sacerdotes hacían sacrificios. Los sacrificios, holocaustos, se consumían con fuego. El fuego los consumía. Y quizás algunos dicen, acá está hablando también de que nosotros como creyentes debemos servir a Dios como sacerdotes, ¿verdad? Al Señor agradecidos y sirviéndolo de todo corazón. Y en un sentido en el Nuevo Testamento dice que lo somos hoy sacerdotes de nuestro Señor. Es decir, que nosotros hablamos y ministramos en el nombre de Dios, delante de Dios. Yo prefiero pensar que esto es una advertencia para creyentes demasiado seria, solemne, porque sí hay una implicación de que fuego consumido que te liquida, te mata, Dios te mata, o Dios hace algo grave. ¿Sí? El camino de los transgresores es duro, no juegues con Dios. Sabemos los pastores, imaginamos que acá en este auditorio, yo no voy a dar porcentajes, pero hay muchos de ustedes que están jugando con la pornografía. Cuidado, hermanos. Queridos hermanos, son creyentes, pero no hagas eso. ¿Cómo vas a cambiar a Dios? La suficiencia de Dios, todo lo que Dios te dio por medio de la salvación, por esas migajas de pan, ¿viste? No seas, por favor, tened temor de Dios y reverencia, como dice acá. No se juega con Dios. No se negocia la santidad, como se ha hablado, con unas estupideces así. Y lo peor de todo, te arruina la vida acá. Nada es gratis. El camino de los transgresores es duro. El día que te casás, vos decís, bueno, el día que me case ya no voy a tener tentaciones. Es mentira. Vas a lastimar a tu esposa o a tu esposo. Y la tentación va a seguir, porque tu esposa ni tu esposo van a hacer lo que vos estás mirando. Nunca lo van a hacer. Olvídate. Te estás arruinando la vida en cuotas, despacito. Solo por no tener temor de Dios. Y Dios probablemente, este fuego consumidor que es Dios, probablemente se va a cobrar esta infidelidad de tu parte, haciendo que tu vida sea una desgracia, tu matrimonio sea malo. Dios lo puede hacer. Lee Deuteronomio 28. ¿Desde dónde sacamos que porque estamos hoy bajo la gracia no nos alcanzan las consecuencias de nuestro pecado? No, eso no existe. Es mentira. Ten cuidado. Por eso esta conferencia está buena, necesario. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. No puede ser de otra manera. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice acá en el capítulo 13. Apenitas, un poquito más adelante. ¿Cómo va a cambiar Dios? No puede cambiar. Si Dios mejora, entonces que era imperfecto antes. Y si ahora empeora, que entonces no puede ser. Un ser perfecto no puede cambiar, no puede. Porque o disminuye o aumenta, y ambas cosas implican que entonces no era perfecto o ya no es perfecto. Olvídate, es el mismo Dios. Y el mismo temor que tenían que tener los que se acercaban a Dios en el Antiguo Testamento, dice acá, aún más debemos tener nosotros, aún más. Por eso explica todas estas bendiciones espirituales. ¿Sí? Eso es todo. Recuperé unos minutos del anterior sermón. Vamos a orar, por favor. Señor, le damos gracias por tu palabra que es tan preciosa. Oh Señor, nosotros somos tan duros de cerviz como leímos. Nos cuesta mucho, Señor, mantenernos con la vista tan clara como para entender todas las cosas y tener esa fidelidad, Señor. Como leímos recién en Deuteronomio, oh, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días para que guardasen mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Señor, por favor, quebrántanos. Entendemos que el nuevo pacto en la sangre de Cristo nos da ese nuevo corazón, pero aún así lo vemos en la práctica de muchos, Señor. No tomamos seriamente tus cosas, no tenemos temor ni reverencia. ¿Por qué, Señor? Ayúdanos, Dios, por favor. Te ruego por mis hermanos y hermanas aquí, jóvenes, que están jugando con tu gracia, Señor. Como todavía nunca les cayó un rayo, quizás nunca les vaya a caer. Piensan que no hay consecuencias del pecado secreto que están haciendo. Por favor, Señor, que esta conferencia sea el motivo que necesitan para
tomarte más en serio y dejar, Señor, de jugar con estupideces que no sacian, que no llenan, que no tienen apariencia de ser algo que nos satisface, pero nos dejan completamente amargos, frustrados, deprimentes, deprimidos, porque es todo un engaño satánico, Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, impáctanos con tu palabra. Por favor, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.